Hola a todos amantes del chismecito turco y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que el día les sonría y que estén listos para un análisis profundo y, por supuesto, jugoso. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo las últimas novedades del apasionante mundo de las series turcas. Hoy, mis amigos, nos sumergiremos en aguas turbulentas, en un mar de emociones, secretos y revelaciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a desentrañar el enigma que ha mantenido en vilo a miles de fans y ha dejado, literalmente, a nuestro adorado Kerem Bürsin en shock. Sí, señoras y señores, estamos hablando de la impactante confesión de Hande Erçel, la talentosa actriz que protagonizó, junto a Kerem, la inolvidable serie Love is in the Air. ¿Recuerdan esa serie? Un éxito rotundo. Y no solo conquistó a audiencias de todo el mundo con su trama romántica y divertida, sino que también unió a sus protagonistas en un romance que traspasó la pantalla. Pero como suele suceder, la vida real a veces es más complicada que cualquier guión. Así que si son fans de las series turcas, de las relaciones entre celebridades, de los dramas y por supuesto de los chismes más jugosos, este es el canal perfecto para ustedes. Aquí nos sumergimos en las historias, analizamos los detalles y compartimos nuestras opiniones con total transparencia. Así que no se lo pierdan. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos semanales, donde exploramos a fondo las últimas noticias, los chismes más jugosos, análisis detallados y, por supuesto, las novedades del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de apasionados por las series turcas. Vamos, anímense. Perfecto. Ya que estamos todos aquí listos y preparados, vamos a comenzar a desentrañar este misterio que tiene a todos hablando. Para aquellos que aún no estén familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Sus nombres resuenan en cada rincón del planeta, gracias a su talento y carisma. Y fue en la exitosísima serie Love is in the Air donde sus caminos se cruzaron. La serie, como ya mencioné, fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan, con sus enredos románticos, sus momentos cómicos y sus intensos dramas, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable. Se miraban, se reían, se peleaban y se amaban, todo con una naturalidad que cautivó a todos. Era evidente que entre ellos había algo especial, una conexión que iba más allá del guión. Y efectivamente la magia traspasó la pantalla. La chispa entre ellos encendió la llama del amor. Kerem y Hande se enamoraron, se hicieron novios y se convirtieron, durante un tiempo, en la pareja soñada por muchos. Los paparazzi los perseguían a todas partes, sus fotos inundaban las portadas de las revistas, y sus fans soñaban con verlos juntos para siempre. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño de otros. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y con justa razón. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de 2 años de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. Y la noticia fue un shock para todos. Los seguidores de la pareja quedaron devastados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, y como suele ocurrir, se alimentaron de rumores, especulaciones y teorías. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de proyectos que los mantenían separados, de terceros en discordia. En fin, típico drama que suele acompañar a las celebridades. Las redes sociales se encendieron con debates, con especulaciones y con preguntas sin respuesta. Los fans se dividieron entre aquellos que esperaban una reconciliación y aquellos que aceptaban la separación. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Cada uno siguió su carrera, se enfocaron en sus proyectos, y aparentemente mantuvieron una relación cordial pero distante. Publicaciones, eventos, entrevistas, ambos continuaron sus vidas profesionales con total normalidad.
Hasta aquí todo parecía transcurrir dentro de la lógica de las separaciones en el mundo del espectáculo, pero entonces llegó la confesión de Ande Ercel, una confesión que dejó a Kerem Bürsin perplejo. ¿Pero qué dijo Ande? ¿Qué fue lo que reveló que dejó a Kerem en shock? ¿Qué secretos escondía esa relación aparentemente perfecta? Bueno, Uy con acento es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que en una entrevista reciente Ande, sin entrar en muchos detalles, habló sobre su relación con Kerem y sobre el impacto que tuvo en su vida. Hasta aquí nada fuera de lo común, pero lo que la hizo trascender, lo que capturó la atención de todos, fue la forma en que se refirió a esa relación. En lugar de limitarse a hablar de forma genérica, como suelen hacer las celebridades, Ande hizo una revelación inesperada, una confesión sincera que destapó una olla a presión. Contó que durante su relación con Kerem había sufrido presión mediática extrema. Reveló que el constante escrutinio de los medios, la presión de los fans, la exposición constante en redes sociales y las expectativas que se generaban en torno a su relación habían afectado su salud mental. Explicó que la atención mediática constante, las especulaciones sobre su vida personal y la necesidad de mantener una imagen perfecta habían generado un desgaste emocional que le pasó factura. Aunque no culpó directamente a Kerem, sí dejó entrever que esa situación les había afectado a ambos, que la presión mediática había sido un factor importante en la dinámica de la relación, y que de alguna manera les había pasado factura a ambos. La confesión de Ande fue como un balde de agua fría para muchos, un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que luchan contra sus propios demonios. Y por supuesto para Kerem, que según fuentes cercanas, no esperaba escuchar algo así. Imaginen la situación, dos personas que se quieren, que se enamoran, que viven una historia de amor, y que de repente se dan cuenta de que el mundo exterior, la fama y la presión mediática están destrozando todo. Es una historia que hemos visto muchas veces en el mundo del espectáculo, pero que siempre duele ver, porque nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca idílica desde fuera, puede ser una lucha constante contra la adversidad, contra la presión, y contra la pérdida de la privacidad. Según los medios turcos, Kerem quedó visiblemente sorprendido y pensativo al escuchar las declaraciones de Ande. Se dice que no esperaba que la situación hubiera sido tan dura para ella, que no era consciente del alcance del sufrimiento que había experimentado. Al parecer, Kerem no había percibido la magnitud de la presión que Ande estaba soportando, y la confesión lo tomó por sorpresa. Se dice que al enterarse sintió un profundo arrepentimiento y empatía por la situación que vivió Ande. ¿Podemos imaginarnos a Kerem en ese momento? Debe ser muy difícil, doloroso enterarse de que alguien a quien amaste sufrió de alguna manera por algo en lo que tú también estuviste involucrado. Saber que de alguna forma contribuiste, aunque no de forma intencional, a la angustia de la persona que amabas. Es una situación complicada, llena de sentimientos encontrados, de culpa, de tristeza y de una profunda reflexión. El impacto de la confesión de Ande fue tal que incluso provocó una oleada de apoyo hacia ella en las redes sociales. Muchos fans se solidarizaron con la actriz, entendiendo la dura carga que supone ser una figura pública. Mensajes de apoyo, de cariño y de reconocimiento inundaron las redes, mostrando que a pesar de todo, los seguidores de Ande estaban a su lado, entendiendo y apoyando su valentía al hablar sobre su experiencia. Y por otro lado, también hubo quienes criticaron a la prensa y a los fans por la presión que ejercen sobre las celebridades, por la falta de respeto a su privacidad y por la constante búsqueda de chismes y escándalos. Se abrió un debate sobre la responsabilidad de los medios y de los fans en la salud mental de las figuras públicas. Un debate necesario que busca concienciar sobre la importancia de proteger a las personas que día a día están expuestas a la mirada del mundo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión para el futuro? ¿Cómo afectará esto la relación entre Kerem y Ande? ¿Volverán a ser amigos? ¿Podrán, algún día, dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro? ¿Qué le depara el destino a esta pareja que en su momento hizo soñar a tantos? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que sucederá. Lo que sí es cierto es que la confesión de Ande ha puesto sobre la mesa un tema muy importante, la salud mental de las celebridades y la presión que sufren en el ojo público. Es una conversación necesaria, un debate que debe abrirse para crear conciencia y para que tanto los medios como los fans seamos más empáticos con las personas que están expuestas a tanta atención.
Es crucial que reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de información, y que nos preguntemos si estamos contribuyendo a la presión que sufren las celebridades. Es importante que entendamos que detrás de cada estrella, hay una persona que tiene sentimientos, que tiene miedos, y que merece respeto. Ahora bien, después de esta impactante confesión, muchos se preguntan qué hará Kerem. ¿Responderá de alguna manera? ¿Hará alguna declaración? ¿O simplemente optará por el silencio? ¿Cuál será su reacción ante las revelaciones de Hande? La verdad es que hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Lo cual, por cierto, es bastante comprensible y hasta cierto punto esperable. Lo más probable es que esté procesando la información, reflexionando sobre el pasado y buscando la mejor forma de actuar. Analizando sus sentimientos y pensando en la forma más adecuada de abordar esta situación. Lo que sí sabemos es que Kerem es una persona muy sensible y reflexiva. Siempre ha mostrado respeto por Hande y sabemos que se preocupa por ella. Por lo que lo más probable es que en privado haya hablado con ella y le haya expresado su apoyo. Quizás en una conversación personal haya buscado la forma de comprender mejor la situación y de ofrecer su apoyo incondicional. Pero en público seguramente mantendrá un perfil bajo, respetando el momento que está viviendo Hande. Es importante recordar que aunque se hayan separado, Kerem y Hande comparten un pasado muy importante. Se conocieron en el set, se enamoraron y protagonizaron juntos una serie que marcó un antes y un después en sus carreras. A pesar de la ruptura, siempre quedará el cariño y el respeto mutuo. Y aunque la situación actual pueda ser difícil, es de esperar que con el tiempo puedan mantener una relación cordial, basada en el respeto y la madurez. Además, el mundo del espectáculo siempre está en movimiento, y las cosas cambian muy rápido. Nunca se sabe qué deparará el futuro. Quizás en algún momento Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos, demostrando que a pesar de las diferencias, pueden mantener una relación profesional. O quizás cada uno siga su camino, pero siempre recordarán con cariño el tiempo que compartieron, aprendiendo de sus experiencias y creciendo como personas. Lo importante es que ambos sean felices y encuentren la paz mental. Y que, de alguna manera, este episodio sirva para que la industria del entretenimiento sea más responsable y respetuosa con la salud mental de sus protagonistas. Porque al final, detrás de cada estrella, hay una persona que siente, que sufre y que necesita ser respetada. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les sorprendió la confesión de Hande? ¿Creen que Kerem reaccionará de alguna manera? ¿Creen que a pesar de todo, pueden mantener una buena relación? ¿Qué le depara el futuro a esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Díganme qué piensan. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. Compartan sus ideas, sus teorías y sus sentimientos. En resumen, hemos hablado sobre la impactante confesión de Hande Erçel, la que dejó a Kerem Bürsin perplejo. Hemos analizado las declaraciones de Hande sobre la presión mediática que sufrió durante su relación con Kerem, y hemos explorado las posibles reacciones de Kerem. Hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental de las celebridades y sobre la necesidad de crear conciencia sobre la presión que sufren en el ojo público. Hemos debatido sobre el futuro de la relación entre Kerem y Hande, y sobre la posibilidad de una reconciliación. Y por supuesto, hemos comentado sobre la importancia del respeto mutuo y la empatía. Espero que este vídeo les haya gustado. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Espero que ustedes también se hayan divertido. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, y me siento muy afortunado de tener una comunidad tan activa y participativa. Su interés y su apoyo son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Como les dije al principio, no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. No duden en compartir sus teorías, sus sentimientos y sus reflexiones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Es muy importante para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta historia, y para que sigamos debatiendo sobre los temas que nos apasionan.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, no se perderán ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao. Y no se olviden de seguir disfrutando de las series turcas.